como hemos dicho al principio, hoy es el día en que la cristiandad celebra la Navidad, ¿verdad? Aunque con toda seguridad el Señor no nació por esta fecha, pero es el día en que la cristiandad celebra la Navidad. Y podemos decir que la Navidad es o fue el pistoletazo de salida de lo que es el Evangelio en el tiempo. El Evangelio, como sabemos y dice la Escritura, es un Evangelio eterno. Y la sangre de Jesucristo es también la sangre del pacto eterno. Pero hubo un momento en el tiempo en donde aquello, digamos, comenzó a hacerse realidad, aunque fue prefigurado muchos siglos antes. Así que el pistoletazo de salida. La sangre de Cristo no se derramó en el momento de su nacimiento, pero estaba previsto que se derramara unos años más adelante. Por cierto, os digo entre paréntesis que algunos dicen que como María derramó su sangre en el parto, entonces la sangre de María también de alguna forma sirve para nuestra salvación y María es corredentora con Cristo. Pero eso no tiene fundamento bíblico ninguno. Así que Evangelio eterno, sangre del pacto eterno, porque Cristo fue un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero dice Pedro, manifestado en los tiempos postreros, cuando llegó el momento. Así que la Navidad forma parte del Evangelio, es una parte del Evangelio, una parte necesaria para el Evangelio, las buenas nuevas, aquellas que anunció el ángel cuando dijo, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Nos recordamos esas palabras? Os traigo nuevas o buenas de gran gozo, que hoy os ha nacido. Destaco que no dijo el ángel, hoy ha nacido, sino hoy os ha nacido, no simplemente ha nacido, sino os ha nacido, que son las mismas palabras que dijo Isaías antes, lo tenemos en el capítulo 9, cuando profetizó y dijo, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. No dijo tampoco, un niño es nacido, un hijo es dado. En todos los casos es, os ha nacido, nos ha sido dado. ¿Y a quiénes ha sido dado? Pues el Señor Jesucristo en la última cena dijo, esta es mi sangre que por muchos se derrama para el perdón de los pecados. Así que nos ha sido dado, ha nacido para muchos. ¿Y quiénes son esos muchos? Pues según estamos viendo en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos, esos muchos son aquellos que han sido conocidos de antemano por Dios y predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que, por tanto, la Navidad tiene que ser algo muy especial también para los cristianos, porque es, digamos, una parte esencial para que nuestra salvación sea posible. Y puesto que no hay una salvación más grande, como dice la carta a los Hebreos, ¿qué sucederá con nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y como la obra de Dios, como hemos leído, es perfecta, como la seguridad de nuestra salvación está en Dios, cuando celebramos la Navidad, cuando hoy día de Navidad celebremos lo que sea, estemos comiendo con quien sea, debemos de tener esto presente. Una salvación tan grande, el Hijo de Dios vino porque forma parte de un gran plan que comenzó en la eternidad, conocidos de antemano por Dios, predestinados por Dios, necesaria que fuera la Navidad para que luego fuéramos pues otras cosas que se nos dice aquí en la carta a los Romanos. De eso vamos a hablar en esta mañana brevemente, de lo que tenemos en el versículo 30, capítulo 8 de Romanos, versículo 30, donde el apóstol pues habla de otras cosas que se han llamado, junto con las de días anteriores, la cadena de oro de la salvación. La cadena de oro de la salvación es lo que tenemos ahí en Romanos capítulo 8. Leemos a partir del versículo 28. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Decíamos, conforme en sufrimiento, conforme en santidad, conforme en gloria, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, es decir, las dos cosas anteriores, conoció y predestinó, tienen que ver con el plan eterno de Dios. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó,
y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a hablar un poco acerca de estos eslabones conocidos por nosotros y alguna cosa que debemos de sacar como lección y aplicación para nosotros en el día de hoy. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro, gracias te damos porque nos permites reunirnos de nuevo en tu presencia y gracias te damos porque tú nos dejas tu palabra y en ella nos muestras todas las cosas para que, como dice también el apóstol, no nos sorprendamos cuando vengan a nuestras vidas el fuego de prueba. Gracias porque tú eres el que tienes un propósito en nuestras vidas y gracias porque podemos proclamar tu palabra y a pesar de todas las cosas engrandecer tu nombre. Ese es nuestro objetivo en esta mañana, darte a conocer, que tu enseñanza sea para que todos te conozcamos más y mejor, conozcamos tu obra y la seguridad de tu obra en nuestras vidas y en esa medida, Padre, nosotros también podamos cada vez más glorificarte. Que tu Santo Espíritu nos ayude y toque los corazones, si es tu voluntad, de todos los presentes, para que vivamos cada vez más para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que una vez que Pablo nos ha dicho que los salvos van a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo y que el objetivo fundamental es que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ahora continúa con el proceso de salvación y utiliza varias palabras. Hemos leído en el versículo 30, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esas son las palabras que utiliza. De todas ellas ya hemos hablado en otras ocasiones y algunas muy recientemente, ¿verdad? Así que solamente voy a recordar algunos aspectos que ya vimos, en otras ocasiones acerca de lo que aquí nos está diciendo el apóstol. Si recordáis, en el capítulo 5 de esta misma carta, el apóstol comienza diciendo, justificados pues por la fe, y ahí hablamos de la justificación bastante. De hecho, desde el comienzo de la carta estamos hablando de justificación, porque en el capítulo 1, en la introducción, el apóstol dice, el justo por la fe vivirá, y seguro que allí hablamos también de qué era ser justos, aunque luego en el capítulo 3 dice que no hay justo ni en uno, ¿verdad? Y en cuanto a la glorificación también hemos hablado, en el capítulo 6 al final se nos dice que la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya hemos hablado también de la vida eterna. Repito entonces que todo esto es conocido, pero vamos a recordar algunas ideas fundamentales. Y comenzamos, como hace unos días nada más hablamos de la predestinación, comienzo diciendo algo acerca de la palabra llamó. La primera que me detengo es la palabra llamó. A los que predestinó también llamó. Decía, creo, el día anterior que esta es la que se encuentra en el centro de la serie de 5. Las dos primeras, conoció y predestinó, tienen que ver con el plan de Dios. Las otras dos, justificó y glorificó, tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros. Y en medio de ellas, el llamamiento. Y decimos, ¿y por qué aquí el llamamiento? Y podríamos responder muchas cosas, pero entre otras, porque nadie puede ser justificado si antes no ha sido llamado. La justificación en la Biblia siempre se relaciona con la fe y el llamamiento es para que tengamos fe. No puede ser nadie justificado si primero no es llamado. Todas las bendiciones vienen con la justificación y la justificación viene con el arrepentimiento y la fe. Así que hemos de ser llamados primero para arrepentimiento y fe antes de ser justificados. Así que, así como hubo un tiempo en el reloj de Dios cuando vino nuestro Señor Jesucristo en la Navidad, también hay un tiempo en el plan de Dios, en el reloj de Dios, donde los conocidos y predestinados son llamados. No ha sucedido por casualidad, sino en el tiempo de Dios. Al comienzo, si me acompañáis, en el capítulo 1 de esta misma carta, el apóstol se dirige a los que están en Roma, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Primero, amados. ¿Y por qué amados? Pues porque eran conocidos de antemano. Primero, amados, conocidos, elegidos, empleemos la palabra que queremos, y después, llamados. Y el énfasis, como en las palabras anteriores, hemos de ponerlo en Dios, pues Dios es el que llama. No llama a Dios por nuestra fe, no llama porque previera que íbamos a tener fe,
no llama porque somos buenos, hacemos buenas obras o porque ya somos salvos, sino llamas para que tengamos fe, para que seamos salvos. Y hemos dicho en otros días que el llamamiento es un llamamiento eficaz que hace el Espíritu Santo normalmente por medio de la palabra. Eso es llamó. La situación de todas las personas la describe el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando dice, recordaréis ese pasaje, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, eso es la Navidad, ¿verdad? El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Luz resplandeció sobre los que habitaban o moraban en valle de sombra de muerte. Así que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la Navidad, el Señor Jesucristo es la luz, ¿verdad? Evangelio de Juan capítulo 1, aquella luz verdadera venía a este mundo. O él mismo dijo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Pues él dice también, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No es solamente que las personas no crean, sino es que aman más las tinieblas que la luz. Esa es la condición. De modo que sin un llamamiento poderoso del Espíritu Santo es imposible que nadie venga a la fe y a la salvación, porque lo que ama es, aborrece la luz y ama las tinieblas. Por tanto, es necesario que Dios haga algo, que Dios llame por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia, capítulo 8 de esta misma carta, que somos enemigos de Dios. Dios tiene que hacer algo. Dice esta carta también que somos culpables ante Dios. Dios tiene que hacer algo. Dice también en otro lugar el apóstol Pablo que estamos bajo la esclavitud del hombre fuerte armado, que nos tiene cegado nuestro entendimiento. Luego, ¿quién se puede liberar o quién puede liberar a alguien de ese hombre fuerte armado que es más fuerte que cualquiera de nosotros? Nadie excepto Dios. Así que el llamamiento, el Espíritu Santo lo hace, nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva naturaleza y en aquellas cosas que antes ni prestábamos atención o incluso rechazábamos o nos reíamos de ella o lo que fuera, ahora nos gusta, nos deleitamos en ella, queremos esas cosas. Ese es el llamamiento. Os hago una pregunta. ¿Alguien cree en contra de su voluntad? ¿Alguien ha creído alguna vez en contra de su voluntad? Entonces, ¿cómo es posible lo que estoy diciendo, lo que he estado diciendo hace un momento y esto que digo ahora? Si nuestra voluntad es contraria a Dios y amamos mal las tinieblas y no queremos saber nada de Dios, ¿cómo es que llegamos a creer? La respuesta que nos da la Biblia es, tanto cuando no creemos como cuando creemos, lo hacemos por nuestra propia voluntad. Dios cambia nuestra voluntad, Dios cambia nuestros deseos, Dios cambia nuestra naturaleza. Nos hace nacer de nuevo para que tengamos ahora unos deseos y una voluntad en algo que antes rechazábamos por completo. Así que nadie llega a la fe pataleando, nadie llega a la fuerza, es siempre por nuestra propia voluntad. Y si eso lo tenemos presente, y esto es lo que voy a decir durante toda la mañana, debemos celebrar el día de Navidad, no solamente en el día de Navidad, sino debemos celebrar la Navidad de forma muy distinta como la celebra el mundo. Porque ya, si somos cristianos, debemos ser conscientes que hemos sido conocidos, predestinados y llamados. Y eso no es poco. La segunda palabra. Ser conocido, predestinado y llamado nos debería de traer gozo en nuestras vidas. La segunda palabra es justificó. Sabemos también que esta palabra es un término legal, un término de los tribunales, lo que hacen los jueces. Y lo que significa no solamente es que Dios nos perdona, el perdón está incluido, sino que significa mucho más. Significa que Dios ve a la persona justificada como si nunca hubiera quebrantado su ley, como si nunca hubiera hecho nada en contra de la ley de Dios, como si la persona hubiera amado siempre a Dios, con toda su fuerza, toda su alma, toda su mente, y hubiera amado siempre al prójimo como a sí misma, como si la persona siempre hubiera hecho la voluntad de Dios y hubiera glorificado siempre a Dios. Es un término grandioso también, ¿no? La justificación, ¿no? Llamados y justificados. Así que no solamente perdón, si solamente fuera perdón, ¿qué pasaría dentro de un rato con nosotros? Pues que como volveríamos a pecar, romperíamos de nuevo la relación con Dios, estaríamos de nuevo bajo la culpa, bajo la condena y necesitaríamos rehacer de nuevo nuestra relación con Dios, ¿verdad? Pero eso no es así.
La justificación es una declaración que hace Dios con respecto a qué pecados. A los pasados, a los presentes y a los futuros. No hay algo nuevo que Dios no sepa, por lo cual vamos a romper la relación. Rompemos la comunión con Dios cuando pecamos y por eso decimos perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero no rompemos la relación con Dios. El que es justificado de una vez y para siempre. Y todos los llamados son justificados. Y solo son justificados aquellos que son llamados. Digo que son eslabones de una cadena. Todos los llamados justificados. Todos los llamados de forma eficaz y poderosa por el Espíritu Santo. Y solamente justificados aquellos que son llamados. Porque la justificación también es el paso de las tinieblas a la luz. Lo mismo que decía antes. El llamamiento es para la luz, porque Cristo es la luz, y los que se convierten de la potestad de las tinieblas, de Satanás, a Dios, de las tinieblas a la luz. En la carta a los Colosenses se nos dice que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es lo mismo que la justificación. Dios nos hizo aptos, tiempo pasado, aptos, a pesar de que seguimos viviendo y pecando, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y eso por qué? Porque eso es, Dios nos ha justificado. Y eso porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Así que si el pecado implica culpa, la justificación implica anulación de toda la culpa. El que está justificado está en Cristo. Y eso implica la adopción, el tener el Espíritu de Cristo y todo lo que hemos estado viendo en este capítulo 8. Así que quedémonos también con esto en esta Navidad, cuando celebremos la Navidad. Hoy está todo lleno de luces, ¿verdad? Pero son ciegos poniendo luces porque no ven la verdadera luz. Y nosotros tendríamos que tener mucha gratitud a Dios y mucho gozo en nuestros corazones en la Navidad precisamente porque hemos sido llamados y justificados, porque luz se encendió para nosotros, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que justificación, Navidad. Y la tercera palabra, glorificó. Ya hemos dicho también que el apóstol no habla aquí de santificación, pero que no hemos de perderla de vista, porque si hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ahí entra también la santificación. Dios glorificó. Dios es el que lo hace. Y de nuevo tenemos una acción pasada. ¿No suena esto raro? A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Ya glorificó. Son eslabones de una cadena. Unos están antes del tiempo, conoció y predestinó. Otros en el tiempo nuestro, llamó y justificó. Otros en el tiempo futuro. Pero no hemos de dudar de que se cumplirán todos, ¿verdad? Porque Dios está fuera del tiempo. Para Dios ya se ha consumado la glorificación. Para nosotros, que perdimos la gloria de Dios, porque todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, para nosotros que perdimos la gloria de Dios, cuando somos llamados y justificados, esa gloria comienza de nuevo a verse en nosotros. Pero llegará el día en donde se vea plenamente. Y eso, dice Dios, ya fuimos glorificados. En la carta a los Efesios nos dice el apóstol Pablo que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Ya estamos. Estamos tan seguros como si ya hubiera pasado, aunque en nuestra experiencia hace falta que pase un tiempo. Así que Dios ya glorificó. Y por tanto nos podemos preguntar, ¿puede algún creyente caer de la gracia o de la salvación? Y decimos, claro que no, ¿no? Si creemos lo que dice la palabra de Dios, un creyente que fue conocido, que fue predestinado, que fue llamado y que fue justificado, ¿cómo en algún momento de su vida no va a ser salvo? Si es que el propósito de Dios es ese, ¿no? ¿Puede haber algo que cambie nuestra posición con respecto a Dios? ¿Puede haber algo que cambie los propósitos de Dios con respecto a los creyentes?
Y decimos, claro que no. Acompañadme al Evangelio de Juan, vamos a leer las palabras del Señor Jesucristo que tienen el mismo significado que esto que estoy hablando. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Dice el Señor, de cierto os digo, habla el Señor, que no miente, y lo habla enfatizando lo que va a decir. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿eso qué es? ¿Por qué oye su palabra? Pues el que oye es por medio del llamamiento eficaz, porque si no, no oye. Sigue siendo un sordo que teniendo oídos no oye, ¿verdad? Este es el llamamiento. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué significa que cree al que me envió? Pues que tiene fe, y si tiene fe ha tenido que proceder por el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Y por tanto tiene que haber sido justificado. El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ahí tenemos llamamiento y justificación, tiene vida eterna, tiene ya. Ya ha comenzado la gloria para él y algún día será totalmente glorificado. Ya tiene las primicias del Espíritu, ya tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, el final suyo no será condenación porque ha pasado de muerte a vida. Así que aquí están los eslabones de la cadena y digo, ¿podemos pensar o tener en mente algo mejor en esta Navidad? Cuando estemos pensando, es decir, ¿por qué vino el Señor Jesucristo? Porque estoy hablando de una cadena, de unos eslabones de oro en una cadena de nuestra salvación. ¿Pero qué es la Navidad? Pues podemos decir, es otro eslabón en la cadena de oro, si queremos llamarle también, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el objetivo final, según Romanos 8:29? Que Él sea el primogénito de muchos hermanos, es decir, que ascendiera a los cielos con toda potestad para ser el primogénito de muchos hermanos. Pero para que eso fuera, tuvo que resucitar. Y para resucitar tuvo que morir. Y para morir tuvo que vivir. Y para vivir tuvo que encarnarse. Esa es la Navidad. Esa es la cadena de oro, digamos, para el Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos tener la seguridad de conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados, Él tuvo que pasar también por Navidad, encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión. La Navidad forma parte dentro del plan de Dios, igual que forma parte de nuestra salvación. Pues digo, hermano, que Dios nos ayude a ser en estas Navidades más celestiales, más celestiales. Y ya creo que dije algún día que no pocos tropiezan con algunos eslabones de esta cadena. Porque, bueno, si Dios hace esto para los salvos y para los no salvos, y alguien dice, yo no entiendo esto, ¿y qué decimos nosotros? Pues que tampoco lo entendemos. Que no tenemos capacidad para entender la mente de Dios. Ya os decía el otro día, Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta, pero por otra parte Dios dice, como yo no haga algo con el impío, como yo no justifique al impío, Romanos capítulo 4, Dios es el que justifica al impío, cuando Dios ha dicho que hay del juez que justifica al impío, pero Él lo hace porque ya nuestros pecados fueron cargados en Cristo, pues eso no lo entiendo. Y ni nadie lo puede entender. Lo único que tenemos que decir es lo que dice la Escritura. Las cosas son reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos, y las ocultas, pues son para Dios. Así que no es excusa decir, como no entiendo todo, entonces no creo. Al contrario, la fe, por eso el Señor nos compara con niños pequeños, es decir, soy un niño muy pequeño, tengo una cabeza muy cortita, además soy un gran pecador, y me basta con creer lo que Dios dice en su palabra. Hay muchas cosas que no puedo explicar. Lo que sí tenemos que tener claro es que nadie merece ser salvo, ¿verdad? Ninguna persona merece ser salva. Y si tan solo una persona se salvara, tan solo una, como esa salvación solo es posible por medio de la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, pues aunque una sola persona se salvara, eso mostraría ya suficientemente el amor de Dios y la gracia de Dios y la misericordia de Dios. No hace falta que se salvaran muchos, con uno sería suficiente. Bueno, pues esto que tenemos aquí es lo que se llama la doctrina de la perseverancia o de la preservación de los santos. Hay muchos pasajes, no digo que no los haya,
que parecen enseñar lo contrario. Hay otros pasajes que parece que indican que nos salvamos por nuestras obras. Hay otros pasajes donde el Señor nos advierte muy duramente acerca de lo que estamos haciendo con nuestra vida. Y no me voy a detener en explicar todo eso, porque hablar de la doctrina de la perseverancia y explicar todos los pasajes sería muy grande. Se llevaría mucho tiempo, pero sí podemos tener en cuenta lo que he dicho en otras ocasiones. Ante las dudas en la Escritura se explica con la Escritura. Tenemos que ir primero a los pasajes más sencillos, a los más claros, para luego ver cómo compaginan, cómo concuerdan con esos pasajes los que son más difíciles. Y este es muy claro, ¿verdad? Dios conoció, Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó, Dios glorificó. Ahí no hay vuelta de hoja. Habrá otros que parezca que digan otras cosas, por ejemplo, Hebreos capítulo 6, pero tendremos que ver qué es lo que se está diciendo allí. Así que los pasajes claros y después los más difíciles, sin olvidar el contexto, porque muchas veces simplemente con el contexto ya encontramos la idea que parece que está escondida, y también prestando mucha atención a los detalles. Bueno, pues no digo más acerca de los eslabones, pero sí, puesto que digo que la Navidad no es más que una parte del plan de Dios, quiero poner el énfasis en algunos aspectos para nuestra seguridad, para nuestra tranquilidad, para nuestro gozo. Primera cosa que quiero destacar. ¿Cuál es la fuente de todo esto que acabamos de leer, que acabamos de explicar? ¿De dónde procede todo? Y decimos, de Dios, del propósito de Dios, de la voluntad de Dios, del decreto de Dios, del plan de Dios, podemos decirlo como queramos, ¿verdad? No hay nada por encima de Dios, del quien proceda o del que pueda proceder algo, ni hay nada sin Dios, nada tan grande que esté fuera del alcance de Dios, ni nada tan pequeñito que Dios no le preste atención. ¿Repito eso? Puede ser importante para tu vida. No hay nada tan grande que esté fuera del alcance de Dios, por encima de lo que Dios mueve, ni hay nada tan pequeñito, ni un virus que tenga hoy, que esté dando la lata en la garganta, ni nada tan pequeñito que esté fuera de que Dios lo esté mirando. ¿Alguien o algo puede venir a la existencia sin Dios? ¿Sin el plan de Dios? Y decimos, no. Pues del mismo modo, la salvación de cualquier persona que está implicada en que venga a la existencia tampoco puede ser sin el plan de Dios. ¿Puede haber en Dios algún nuevo propósito o pensamiento con respecto a su plan eterno? Pues no, con respecto a la persona, sino Dios estaría cambiando, Dios estaría aprendiendo, Dios estaría, no sé, improvisando, ¿no? Así que no hay nada, todo procede de Dios y todo viene del plan de Dios. Y la condición eterna de las personas está en el plan de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, se habla de la adoración en el cielo. Y aquellos que estaban allí ya decían, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si todo lo creado no fuera por la voluntad de Dios, ¿por qué no fue creado antes? Si todo el que nace no naciera según la voluntad de Dios, ¿por qué no nace otra persona en vez de nacer tú o yo? ¿O por qué no en otro lugar? ¿O por qué? Y así podríamos seguir. Entonces, ¿cuál es la fuente de todo? Y decimos, Dios. Si hubiera alguna persona, alguna criatura, algún ángel, algo en el universo que hubiera venido a la existencia sin la voluntad de Dios, esa persona sería independiente de Dios, ¿no? Esa persona no estaría bajo la providencia de Dios. Esa persona o ese ser sería distinto. Así que Dios es el que ha dispuesto. Y digo, y aunque esto no lo entendamos, Dios ha dispuesto que unos tengan más luz y otros menos. Lo hizo con su pueblo Israel, ¿no? ¿A quién dio sus estatutos? ¿Por qué era Israel una nación especial? Porque Dios se los dio. Y decían ellos mismos en el libro de los Salmos, y no ha hecho así con las otras naciones. Pues exactamente igual. La Iglesia del Señor tiene un gran privilegio porque todas estas cosas le han sido concedidas. ¿Y por qué a la Iglesia? Pues igual que los judíos tenían un gran privilegio sobre los paganos porque tenían la palabra de Dios, la Iglesia
tiene un gran privilegio sobre los judíos porque a la Iglesia la forman aquellos a los cuales ha llegado la luz. Es volver a insistir en lo que hemos dicho tantas veces. ¿Están o no están nuestros cabellos contados? Están, ¿no?, nuestros cabellos. ¿Conoce o no conoce el Señor a los que son suyos? ¿Los conoce? Pues ese pensamiento, que lo sabemos, debemos procurar interiorizarlo una y otra vez, sobre todo en estas Navidades. Tener el convencimiento de que el Señor vino y celebramos la Navidad porque el Señor sabe hasta mis cabellos. Dios sabía que yo iba a venir, que me iba a llamar, que me iba a justificar, sabía por el camino que me iba a llevar para que me parezca a su Hijo y sabía que me iba a glorificar. Así que esa es la fuente de todo, Dios. Dice Pablo en Hechos capítulo 17, cuando fue a Atenas, explicándole a aquellos filósofos que en Dios vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué significa eso? Vivimos, nos movemos y somos. Hemos llegado a la existencia, somos por Dios. Seguimos existiendo, vivimos por Dios. Y nos movemos por Dios. Tenemos algún músico presente hoy, ¿no? ¿Por qué suena una trompeta? Decimos, porque sopla el músico, por el aliento del músico. Pues eso es, vivimos. La trompeta vive, por así decirlo, porque el músico sopla. ¿Por qué se mueve la trompeta? Es decir, ¿por qué da notas distintas? Pues dependiendo de cómo sople el músico y de cómo mueva los dedos, pues así se mueve, ¿verdad? Pues así nosotros también. No podemos decir somos de la trompeta porque la trompeta es sin el músico, pero nosotros no somos sin Dios. Así que esa tiene que ser nuestra seguridad y nuestra confianza. Nada bueno sucede, ni sucederá aparte de Dios. Y nada malo va a suceder si Dios no ha decretado permitirlo. Esa es la fuente de todo, Dios es la fuente de todo. Aquellos primeros cristianos, cuando fueron perseguidos, se reunieron en una ocasión y alabaron al Señor diciendo, soberano Señor. Estaban siendo perseguidos, y los apóstoles habían salido de la cárcel. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y después dijeron, porque en esta ciudad se unieron Herodes y Pilato y todos los demás para hacer cuanto tu mano y tu consejo, estaba tocando las notas, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Así que la Navidad forma parte del plan de Dios, pero todo lo que hay en nuestra vida forma parte del plan de Dios y todo es para que glorifiquemos a Dios y para que nos preguntemos que qué tenemos nosotros que no hayamos recibido. Así que nuestra seguridad en Navidad, porque todo procede de Dios. En segundo lugar, pregunto, si Dios tiene un plan, ¿habrá algo en ese plan que no se cumpla? ¿Se sucederá todo infaliblemente? Nuestra seguridad de salvación es porque todo va a suceder como Dios ha dicho. Nuestra seguridad de salvación es porque en el Señor Jesucristo todo sucedió como Dios había dicho. Dice en el Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, cuando habla de los ídolos, todo lo que quiso ha hecho. En el libro de Malaquías el Señor dice, porque yo, el Señor, no cambio, por esto no habéis sido consumidos. En la carta a Santiago nos dice que Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Job ya en la antigüedad dijo, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Tenía Job claro eso. Estaba pasando por problemas enormes, pero dijo, si Él determina una cosa, ¿quién lo va a hacer cambiar? Su alma deseó e hizo y acabará lo que ha determinado en mí. Si Dios cambiara algo para mejor en los creyentes, pondríamos en tela de juicio su sabiduría, ¿no? No supo hacer determinadas cosas y ahora ya está mejorando, está haciendo algo para mejor. Y si Dios cambiara algo para peor de lo que tenía previsto, entonces dudaríamos de su bondad, ¿no? Porque diríamos, bueno, no tenía previsto esto, pero todavía me está dando más. El Señor dice, mi consejo permanecerá.
y haré todo lo que quiero. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En tercer lugar, si la fuente es Dios, y si lo que Dios ha dicho sucederá infaliblemente, ¿cómo sucederá? Y aquí lo tenemos en la carta a los romanos. Sucederá en un orden conveniente y también previsto. En el orden previsto en el plan de Dios. No te va a consultar Dios a ti ni a mí para decirte, ¿te parece bien que haga ahora esto contigo o lo hago la semana que viene? No podemos decir que Dios ignora cosas o que no hace las cosas cuando son convenientes. Porque, como dice Pablo un poco más adelante, hay profundidad de riquezas en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vino la creación a la existencia? En un orden determinado, ¿verdad? ¿Cómo venimos nosotros a la salvación? Con un orden determinado. Pues todo sucederá según el orden de Dios. Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y nosotros hacemos las cosas como nos parece en el mejor tiempo. Pero Dios lo hace todo hermoso porque lo hace en su tiempo. Lo que ha previsto hacer lo hará en el orden previsto, en el orden establecido. ¿A nosotros qué nos puede parecer? Pues muchas veces que hay confusión o que hay desorden, que suceden las cosas cuando no las esperamos o cuando no queríamos. O sucede cuando las esperamos, pero no de la forma en que las esperamos. Eso sucedió también en Navidad cuando vino el Señor, ¿no? No estaba el pueblo de Israel esperando la venida del Mesías y vino, pero no vino como ellos querían o creían que tenían que venir. Pues digo, las cosas no suceden siempre ni como queremos, ni como esperamos, ni según nuestras expectativas, pero sí tenemos que pensar que forman parte de un plan concebido por la sabiduría de Dios, ordenado por la sabiduría de Dios, en el cual entra nuestra redención y nuestra salvación, del mismo modo que entró la obra del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, y no haría falta preguntarlo, ¿quién hace ese orden? Pues Dios mismo. De principio a fin, la salvación es de Dios. De Él procede, Él lo planea, Él pone el orden y pone el orden que quiere. Así que Dios no actúa porque vea que nosotros vamos a hacer algo, o porque vea que nosotros íbamos a hacer algo, o ya hemos hecho algo, porque si no, en vez de hablar de predestinación, sería una postdestinación. ¿Me entendéis, verdad? Dios conoció y predestinó, antes de que nosotros hiciéramos nada, ni tuviéramos previsto hacer nada, ni venía a la existencia. Porque si Dios hiciera cuando nosotros hacemos, entonces no sería. Así que el conocimiento, ¿para qué es? El conocimiento previo de Dios, para predestinación. ¿Y la predestinación para qué es? Para que seamos llamados. ¿Y para qué se nos llama? Para que seamos justificados. ¿Y para qué todo eso? Para que seamos glorificados. ¿Vale? Y sigo, último paso, último punto. ¿Se pueden separar algunos eslabones de esta cadena? ¿Se pueden separar o es indisoluble? ¿Será alguien glorificado que no haya sido previamente santificado, justificado, llamado, predestinado y conocido? Y decimos, claro que no, ¿no? O de otra manera, todo el que ha sido llamado eficazmente y está siendo santificado puede tener seguridad de que ha sido predestinado y de que será glorificado. Así que son eslabones de una cadena. En tu vida y en mi vida, si decimos que todo procede de Dios y que hay un orden establecido por Dios, pues no quieras quitarte ciertos eslabones de la cadena, porque no los puedes quitar. Algunos lo quieren quitar con respecto a la salvación, y la mayoría de los cristianos los queremos quitar, pues, con respecto a otras cosas. Pero es que no podemos quitarlos, es que está establecido así, es que el plan de Dios es así. Algunos dicen, yo he sido elegido y por tanto me salvaré. Espérate un momento. Porque entre la elección y la glorificación hay pasos intermedios. Tú no puedes quitar los eslabones de en medio. Tú tienes que crecer en santidad.
¿Los decretos de Dios no incluyen los deberes del cristiano? Pues claro que incluyen los deberes del cristiano. No están aquí, porque aquí la cadena, digamos, está muy escueta, se muestra de forma muy escueta, pero en el proceso entre la justificación y la glorificación hay un montón de eslabones más pequeños, podemos decir, que son los de los deberes de los cristianos. Así que no nos engañemos. Un borracho puede decir, bueno, pues el Señor mañana va a cambiar el día en la noche y la noche en día. ¿Se puede imaginar eso? Y un cristiano, entre comillas, también se puede imaginar y decir, bueno, yo soy elegido, ya creo, glorificado. Así que si somos conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados, debemos mostrar con nuestras conductas que somos así. Y esto también en Navidad. ¿Hay alguna mención a nuestros méritos por algún sitio? En ninguna parte, ¿verdad? Ni a los méritos pasados, ni a los méritos presentes, ni a los méritos futuros. Pero esta cadena incluye también los medios. He dicho, Dios llama por medio de su Espíritu y por medio de la palabra, ¿verdad? Pues aquella persona que rechaza la palabra, o que no quiere leer la palabra, o que no quiere saber nada de la palabra, está rechazando pues su propia salvación. Porque no es que Dios haga lo que tenga que hacer, es que tú también tienes que hacer cosas. Espero que en estas Navidades estas cosas no sean para nosotros en vano, ni sean simplemente para satisfacer nuestra curiosidad. Y termino viendo algunos efectos que debe tener la consideración de estas cosas en nuestras vidas. ¿Qué cosas? De dos cadenas he hablado. La nuestra en nuestra salvación, la del Señor Jesucristo. No hace falta repetirla, ¿verdad? La nuestra con 5 eslabones, la suya también con otros 5. Pues la consideración de eso en esta Navidad debe hacer algo en nosotros, nos debe de mover a algo. ¿A qué? Digo varias cosas. En primer lugar, nos debe mover a amar más a Dios. Dice el salmista, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Pero también dice el salmista, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Así que si vemos sus propósitos, si ya conocemos el plan de Dios, si vemos que fuimos amados con amor eterno y seremos hasta la eternidad, Dios tendrá que ser nuestro alfa y omega, como dice la Escritura, ¿no? Dios tendrá que ser nuestro principio y fin. Tendremos que vivir y morir. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. La gloria de Dios tiene que ser nuestro objetivo. La voluntad de Dios tiene que ser nuestra regla de vida. Y el gozo con Dios, a pesar de los problemas, tiene que ser lo que marque nuestra vida. Por eso dice Pablo, gozaos en el Señor siempre. No te digo que te goces si tienes un cáncer y te ha entrado un cáncer en el hígado, no te vas a gozar porque te ha entrado un cáncer, pero gózate en el Señor siempre. Así que la consideración de estas cosas, el pensar que Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos deshonrado su nombre, nos tiene que llevar a una deuda de amor hacia Él enorme. No importa la edad que tengamos. Unos serán llamados como Samuel cuando era un niño, y otros como el ladrón en la cruz cuando le faltaba poco para morir. Pero todos tenemos la misma deuda de amor si decimos que somos cristianos. En segundo lugar, si somos y hemos entendido esto, esto debe llevarnos a aborrecer cada vez más el pecado y a vivir cada vez más en santidad. Como dice el libro de los Salmos, a desear la hermosura de la santidad. Una y otra vez se nos dice que fuimos llamados para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El llamamiento se nos dice que es santo. Así que debemos esforzarnos en eso, en la santidad. Nuestro caso es, porque lo entendamos, no digo como un enfermo gravemente enfermo que está dentro de una cárcel, todavía es peor, porque la Biblia dice que estamos muertos, pero porque me entendáis. Una persona gravemente enferma que además está en la cárcel, ¿qué es lo que necesita? Necesita un médico que la cure y necesita después un juez que lo saque de la cárcel, ¿verdad? Pues esa es nuestra condición.
No solamente gravemente enfermos, sino muertos. Necesitamos que el Señor nos dé vida y necesitamos que el Señor nos saque de la cárcel. Eso es llamar a justificar y glorificar, ¿verdad? Pues digo, eso nos tiene que llevar a aborrecer el pecado, porque todo eso es posible porque Cristo vino y se encarnó y vivió y murió y resucitó y ascendió. Hemos de esforzarnos por eso, porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Que nadie verá al Señor. No es solamente elegido y glorificado. En tercer lugar, así que amor a Dios, deseo de santidad, esfuerzo por la santidad. Y en tercer lugar, aunque diré otra cosa a continuación, no nos tiene que llevar esto a tener paciencia bajo las aflicciones y los sufrimientos. ¿No hemos dicho el otro día que hemos sido predestinados para parecernos a Cristo en sus sufrimientos? Y mientras que estamos sufriendo, ¿no tendremos que llevarlo con paciencia, intentando glorificar a Dios en medio de los sufrimientos? El que nos glorificó, eso es corona, ¿verdad? Estoy seguro que me está reservada la corona de justicia, dice el apóstol. El que nos glorificó y nos da la corona, ¿no nos da el mismo que nos da también la cruz? ¿O es otro distinto? Y no dijo el Señor que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y no dice el apóstol que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino que nos gocemos porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Así que amor a Dios, santidad en la vida, paciencia bajo las aflicciones. Y finalmente, todo esto debe llevarnos a una mayor consagración a Dios, a una mayor consagración en todos los aspectos de nuestra vida a Dios. Dice el apóstol Pedro, con toda diligencia, añadid a vuestra fe, no dice ya tenéis fe, ya os podéis echar a dormir, sino añadid a vuestra fe conocimiento, virtud, dominio propio, paciencia, amor, afecto fraternal, añadid a vuestra fe, id viviendo por este camino, este es el camino que tenéis que andar. Andad por este camino, como dijo el Señor en la antigüedad, no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda, sino ese es el camino, porque si funcionamos así, dice el apóstol, no estaremos ociosos. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma? Dice el libro de Ezequiel. La ociosidad y la hartura de pan. Cuando estamos ociosos y tenemos de sobra, mala cosa. Y el apóstol dice, pues para que no entres por ese camino, añade a tu fe todas estas cosas, porque entonces no estarás ocioso ni sin fruto. Y porque no estarás ocioso y sin fruto, se os dará, dice, tendrás una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Serás glorificado con toda seguridad y tú tendrás seguridad si vas andando por ese camino. Así, queridos todos, en esta Navidad, si somos cristianos, si tenemos en cuenta la cadena de oro de nuestra salvación, si tenemos en cuenta la cadena de oro para el Señor Jesucristo, su encarnación hasta su ascensión, si tenemos en cuenta que la salvación procede de Dios, que el orden es el que Dios quiere, que es en el tiempo que quiere, que nadie puede impedir que se cumplan sus propósitos, si se tiene todo esto en cuenta, habremos de esforzarnos por amar más a Dios, por vivir más en santidad, por tener mayor paciencia en las aflicciones y por una mayor entrega y consagración a su servicio. Pues que el Señor nos ayude, hermanos, a entender estas cosas y a ponerlas en práctica en nuestras vidas, a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Yo sé que no es fácil. ¿Cómo va a ser fácil? No es fácil. El camino del Señor es un camino estrecho y angosto y no es un camino fácil, pero es el camino que se nos marca. Y si hemos sido llamados para andar por ese camino estrecho y angosto. Así que esforcémonos por hacer de Dios nuestro principio y nuestro fin. Si estamos viviendo como en Él vivimos, pues vivimos para Dios. Y si estamos muriendo, morimos para el Señor. Y hagamos lo que hagamos, sea todo para la gloria del Señor. Pues que Él nos ayude en esta tarea, hermanos, para la gloria suya. Que así sea.